Estamos hoy a 6 de abril de 2017 y tenemos la conferencia que va a pronunciar don Eduardo Fernández Jurado, que es médico especialista en endocrinología y pediatría. En realidad, como muy bien nos comentaba hace unos momentos, él no requiere presentación. Es una persona extremadamente conocida y, por lo tanto, todas las palabras que yo pueda decir huelgan. Él es un hombre profundamente onubense, como toda su familia, pero sí voy a dar unas pinceladas para que al menos queden grabadas y sepamos, personas que en el futuro quieran ver esta conferencia, pues puedan, digamos, identificar a la persona. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Está especializado en endocrinología pediátrica, creando la primera unidad de dicha especialidad en Huelva en el año 1974. Es director provincial de la lucha antidiabética de la Cruz Roja Española en Huelva, director médico del Hospital San Sebastián, profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería, plaza en propiedad conseguida en concurso de oposición nacional como médico adjunto del Servicio Jerarquizado de Pediatría del Hospital Manuel Lois García y posteriormente del Juan Ramón Jiménez, fundador de la Asociación de Diabéticos de Huelva y asesor técnico de la misma, asesor técnico de la Asociación Crecer de Huelva para niños con déficit de hormona del crecimiento, miembro del Comité Andaluz del Crecimiento, director provincial del Programa de Diabetes, Premio Nacional de Diabetes de la Cruz Roja Española, jefe de sección de endocrinología pediátrica del Hospital Juan Ramón Jiménez. Tiene diversas publicaciones en revistas especializadas y ponencias en congresos, participación y ponente en congresos en esta especialidad, así como publicaciones en diversas revistas especializadas. Pero es un hombre que, digamos, ocupa todos los campos, un hombre del Renacimiento, está metido profundamente en el mundo cultural, y no digo todos los perejiles que realmente se ha desarrollado a través de toda su vida, lo mismo que en las hermandades de Semana Santa. Igualmente, digamos, es un rociero nato, incluso ha estado plenamente integrada en todo este mundo rociero, en lo mismo el flamenco. Y sobre el flamenco, pues yo quisiera decir una cosa que muchas veces se lo he censurado, ¿no? Él ha llenado el Gran Teatro cada vez que le ha dado la gana y ha llenado también, digamos, el Foro de la Rábida, pero abarrotado, con la obra Y después de América, que entre otras muchas cosas que ha hecho, ¿no? Es decir, es un autor nato, es un creador nato y, pues, como todo artista, pues realmente, digamos, él no valora las cosas que hace, pero que sin género de duda, en la memoria de Huelva debe de quedar que todo este tipo de obra ha tenido la ciudad en sus manos cada vez que él ha tenido la ocasión de poderlo realizar. Es decir, ha sido una aceptación total y absoluta, y eso es lo que de alguna manera quiero resaltar en estos momentos. No hay que olvidar también que está metido en el mundo taurino y realmente, como es un hombre polifacético, pues ha estado en los pregones de todas las cosas, porque por encima de todo, como ya veréis, es un orador nato. Y a continuación, pues le dejo la palabra para que pueda hablar sobre la conferencia del tratamiento que ha recibido Juan Ramón Jiménez por los médicos, y que él titula Juan Ramón Jiménez y los médicos. Tiene la palabra don Eduardo. Muchas gracias, don Manuel. En primer lugar, darle las gracias a Manolo y a la Fundación por invitarme, darle las gracias a ustedes por la heroicidad de estar aquí hasta ahora. Y yo querría decir una anécdota a tenor de lo que Manolo ha leído ahí. Pues ya ha quedado claro que soy aficionado al flamenco. No me atrevo a decir flamencólogo porque eso me parece una barbaridad.
Entonces, Juan Talega, un gitano que fue el maestro de Antonio Mairena, cuando le faltaban unos meses para morirse, le hicieron la única peña flamenca a su nombre en su pueblo, en Dos Hermanas. Y el día de la inauguración llovía a mares. Y cuando aquel hombre de 80 y algo años, con una melena canosa, un ojo perdido por un glaucoma, una hipertensión del ojo, y con su cachava se sentó con el guitarrista al lado y vio que estaban 4 de la junta directiva, que eran 15, 2 aficionados de Huelva, un hermano mío y yo, y otros 2 o 3 de Sevilla, se quedó mirando y dijo: hacemos poco, pues a más cabemos. Y cantó extraordinariamente bien. Así que espero que a más quepamos todos, porque esta conferencia o charla que voy a dar es necesariamente breve, porque es el embrión de un libro que estoy empezando a escribir sobre la relación de Juan Ramón con los médicos. Así que sin más dilación, yo empiezo a decirles que la muerte y la vida han estado tan unidas siempre en mí, han luchado tanto por mí entre ellas, que yo no me considero sino como un combatiente de varios yo. Según los médicos, yo nací con un bloqueo cardíaco y desde muy joven sufrí ataques de taquicardia paroxística que me impedían jugar, produciéndome vértigos visuales y depresión nerviosa. Pasé la vida cayéndome y levantándome, una agonía verdadera a veces y una verdadera resurrección otras. Parece que estoy ahora en época de resurrección. De esta forma, Juan Ramón Jiménez, en su prologuillo autobiográfico, describía sus impresiones sobre su salud, y lo hacía el 24 de diciembre de 1952, cuando ya tenía 71 años cumplidos. Ante tal declaración, estimar aproximadamente que desde los 19 años el médico fue tan necesario para él como el comer o dormir, o más todavía, ya que no podía comer o dormir sin la presencia del médico. ¿Qué secreto misterioso e inescrutable lo conducía a él? Lo cierto es que en aquellos días podía hacerlo todo con médico a la vista o a la oída. Podía atreverse a todo, podía ser capaz de todo. No era, por lo tanto, un problema de muerte, sino de muerte sin médico. Sirvan estas afirmaciones como un prólogo a la evidencia de toda una vida permanentemente pendiente de los médicos. Lo cierto es que cuando Juan Ramón tenía 15 años presentó su primera neurosis reconocible. Temía obsesivamente a la muerte. En muchos momentos de su vida tuvo que ser internado en sanatorios para ser tratado de las crisis agudas de su enfermedad. La primera vez que ocurría fue cuando el poeta tenía 19 años. Salvo en estos periodos críticos, su tarea fue constante e inagotable, hasta el punto de dedicar la mayor parte de su tiempo, entre 1897 y 1954, a escribir una obra literaria tan amplia que todavía hoy la conocemos fragmentariamente, y para encontrar un autor tan prolífico como él hay que remontarse a Lope de Vega. Su fobia a la muerte, una somatización cardiológica que va a marcar las sucesivas etapas de su escritura, y en la escritura juanramoniana son patentes las pulsiones que señalan con toda claridad las distintas fases evolutivas del equilibrio psíquico del poeta. Creo que es posible afirmar que durante mucho tiempo Juan Ramón fue un enfermo de la muerte. El miedo a una muerte repentina, insisto, le enfermaba y le conducía hacia la somatización de unos padecimientos que los médicos eran incapaces de diagnosticar, y de esta forma su vida se convirtió en una continua meditación sobre la muerte que fue desarrollando a través de su poesía. Según las confidencias del poeta en sus escritos, la obsesión de la muerte repentina se desencadenó en él al fallecer su padre el 3 de julio de 1900. Este es un hecho luctuoso que suele estar mal informado. Conviene aclararlo. El padre de Juan Ramón no murió de forma repentina, aunque eso es lo que cuenta. El padre de Juan Ramón estaba enfermo e impedido física e intelectualmente como consecuencia de un accidente vascular cerebral
y su salud se fue deteriorando progresivamente, por lo que la familia era conocedora de que el fatal desenlace se iba a producir inevitablemente. Quizás lo que impresionó a Juan Ramón es que el éxitus del padre se produjera durante la noche mientras él dormía. La muerte del padre lo dejó anonadado, pues pensaba que a él también podría sucederle, por lo que las noches se le transformaban en pesadillas hasta el punto de que una noche sintió que se ahogaba y cayó desvanecido al suelo. Eso dicen los libros, y yo me pregunto, si estaba acostado durmiendo y se desvaneció, hombre, caerse al suelo requiere levantarse de la cama, hacer algún esfuerzo, si no de la cama acostado te desvaneces y ya está. Pero no está aclarado tampoco si el propio miedo lo instó a levantarse o simplemente no se enteró del asunto. El cuadro sincopal se fue repitiendo en días sucesivos y Juan Ramón reclamaba la presencia del médico como una clara figura paterna que aliviaba sus sentimientos de niño abandonado por su padre. Desechó gran parte del libro que estaba escribiendo y entró en un evidente misticismo, por lo que recurrió a Dios, comenzó a acudir a la iglesia, a las procesiones y aunque sin por ello dejara de necesitar la presencia del médico. He aquí un ejemplo de la bipolaridad permanente del poeta. Necesita al médico, pero se refugia en la protección de lo divino. En 1939 Juan Ramón rememoró así aquellos instantes. A la madrugada me despertó, en los instantes de la muerte del padre, me despertó un grito agudísimo. Era mi hermana menor. Cuando llegamos solo alcanzamos a ver que mi hermana tenía a mi padre en los brazos, a la bastrina a la frente y pesando como una piedra sobre los almohadones. La vida dio aquella noche una vuelta de rara medida para mí y yo di una vuelta por la rueda de la vida. Me pareció que en vez de vivir, muriera girando. Una idea quedó fija en mí como mía propia. La fatal, inevitable muerte repentina y que no hubiera otra clase de muerte, sobre todo para mí. La obsesión no era la muerte solo, sino la muerte repentina. Debemos tener en cuenta, como ya hemos dicho, que en 1897, cuando llega y termina su primer curso en Sevilla, pues ya tiene una tremenda historia de depresión que le obliga a irse a Moguer. Yo creo que Juan Ramón, pues, ¿qué quieren que les diga? Juan Ramón era un señor que a esa edad ya directamente, ese es Juan Ramón en Sevilla, pasaba más tiempo en la biblioteca del Ateneo Sevillano que en las aulas de la Facultad de Derecho, y además él se empeñó en ser pintor en aquella época y se dedicó a dar clases de pintura, aunque no está claro que tuviera mucho éxito. Pero le sirvió para luego poder ir haciendo sus esquemillas, sus dibujos de las obras. La muerte del padre, por lo tanto, fue el acontecimiento que provocó la exteriorización de un proceso cuya sintomatología estaba parcialmente diagnosticada desde los 15 años. Se hizo entonces en esta ida a Moguer inseparable de un médico de Moguer, del doctor Rafael Almonte, que quiso curarle con un método muy simple. Le ordenó que rompiera los poemas y pensara en otras cosas. Esta, llamemos medida terapéutica, no dio ningún resultado y el doctor recomendó a la madre del poeta que lo internase en un sanatorio. Y en mayo de 1901, Juan Ramón salió de Moguer camino de Francia. Cuando llegó a Madrid, necesariamente para hacer parada, su acompañante, un maestro de Moguer que se llamaba Federico Molina, no tiene nada que ver con el alcalde que tuvimos aquí, lo llevó al doctor Simarro, un famosísimo neuropsiquiatra español que le dio una carta de recomendación para los psiquiatras franceses que iban a atenderle. Llegó a la Maison de Saint-du-Castel d'Andort, en la localidad de Le Vicat, cercana a Burdeos. Juan Ramón contó que estaba delicado del pecho y del cerebro, que no podía fijar su atención y que temía volverse loco. Y hacía tiempo que no escribía porque sufría ataques de amnesia. Ese es Juan Ramón en el jardín de la clínica francesa. Se alojó
en la casa del doctor Lalán, que era el director del centro psiquiátrico en el que estaba, y vivió en familia con ellos y se fue haciendo cada vez la estancia más agradable, hasta el punto de que se piensa que la Francina de sus poemas era una sirvienta con la que tuvo alguna relación en el tiempo que estuvo allí en Francia. Tuvo, sin embargo, un desagradable incidente porque hizo un viaje a Panticosa para encontrarse con don Rafael Almonte, el médico moguereño, y un médico francés, el doctor de Bande, pues no se comportó de una manera agradable con él y el poeta, a raíz de ese incidente, se volvió a Madrid. Gracias a las gestiones del doctor Simarro, se instaló en el Sanatorio del Rosario. En este ambiente de tranquilidad y jardín, Juan Ramón pasa 2 años muy apacibles, entregado a la creación poética, y esa creación la denominó el poeta el Sanatorio del Retraído. Se hicieron cargo de Juan Ramón el mencionado doctor Simarro con sus ayudantes, los doctores Achúcarro y Sandoval. Ahí lo tienen ustedes en el patio del sanatorio. Y los 3, curiosamente, pertenecían a la institución libre de enseñanza. Simarro le trataba como un hijo y le llevaba al hospital libros, revistas. Y en la época en la que empieza a trabajar en la revista Helios y las visitas que le hacían al sanatorio, pues personas tampoco conocidas como Giner de los Ríos, Sorolla, Cosío, Pérez de Ayala, Benavente y otros muchos a los que sumaban las visitas que él mismo hacía a la institución libre de enseñanza. En esta época se ocupa de la edición de rimas, escrito durante su estancia en Francia. Los Simarros salen de Madrid de vacaciones durante el verano y Juan Ramón busca apoyo moral en el capellán suplente del sanatorio. Sin embargo, un grosero comentario de dicho sacerdote provocó que Juan Ramón le detestara y no tuvo mejor suerte con el otro capellán, con quien también quiso encontrar apoyo sobre la ausencia de los médicos. Ya hemos hablado antes que se hizo un místico y tenía esa bipolaridad. Según recordaba Juan Ramón, este sacerdote le hizo una confidencia burda sobre sus relaciones con una mujer de la Plaza Mayor, lo cual turbó extraordinariamente al poeta y le llevó a los pasos iniciales de su anticlericalismo. Al fallecer la esposa del doctor Simarro en 1903, Juan Ramón deja el sanatorio, pero se va a vivir a casa del doctor Simarro. De 1904 a 1905 hay un paréntesis de silencio, de tristeza o de desolación, porque Juan Ramón se sigue acordando de Blanca, su novia moguereña, y a pesar de ello se atreve a abandonar la protección que sentía de los amigos médicos y vuelve a Moguer durante algunos meses. Desilusionado y exhausto, seguía padeciendo depresiones agudas hasta el punto de que envió por carta a Rubén Darío una confesión. Mi hipocondría, mi maldita idea fija no me deja hacer nada. Ese es Juan Ramón en esa época con su madre. Gracias a la biblioteca del doctor Simarro, pues estudió medicina de forma de aficionado, hasta el punto de que pasa una época en la Sierra de Madrid junto al doctor Sandoval, uno de los ayudantes de Simarro que hemos visto antes, y escribe su libro, gran parte del libro Pastorales. A finales del 1905-1906 vuelve a Moguer. Y vuelve porque los negocios familiares estaban en quiebra y ya doña Pura, su madre, no vive en la casa grande de la calle Nueva, sino que se ha trasladado a otra menos importante en la calle Aceña. Tengan ustedes en cuenta que cuando la familia de Juan Ramón estaba económicamente en una posición muy acomodada, se trasladan a la calle Nueva porque la idea principal de la compra es porque la casa tenía un pozo, lo cual quería decir que no había que ir a la fuente pública por el agua, sino que se la suministraban ellos propios. Era un signo de distinción y de estatus económico dentro de la sociedad de aquella época. El poeta no veía otros problemas para la salida, otra salida para los problemas que tenía la familia, sino era el morirse. Pero en vez de morirse, lo que hizo fue acercarse a un médico que empezaba a ejercer en Moguer. Se llamaba Luis López Rueda, tenía cierto parentamiento con la familia de él y se trasladó a vivir con el matrimonio del doctor López Rueda.
Fíjense que siendo él tan aprensivo con la idea de la muerte, sin embargo no le importaba para nada en absoluto ir con el médico a visitar a los enfermos. Ahí no tenían ningún problema, porque el que se podía morir o el que estaba enfermo era otro, ¿eh? Y quería tenerlos, porque estaba siempre decidido a tenerlos cerca porque no le fuera a dar un ataque cerebral, un infarto de miocardio y se muriera de repente. A pesar de todo, a lo largo de 1906 comenzó a escribir Platero y yo, pero cada vez más retraído y solitario, fue preocupado por las enfermas, se dedica a leer y escribir. Así en el 11 finaliza 5 libros nada menos: Estío, Poemas agrestes, Poemas impersonales, Laberinto y Melancolía. En septiembre del 11 de 1911 muere su sobrina Maripepa, hija de su hermana Victoria, con tan solo 4 años. Juan Ramón escribió varios poemas interiorizando el fallecimiento de esa niña, que le afectó profundamente, y volvió otra vez nuevamente su pensamiento principal hacia Dios y escribió Bonanza. En esta época su actividad creadora fue enorme, tanto en verso como en prosa, ya que escribir era para él la única terapia efectiva. Estaba orientado al médico de Moguer cuando le dijo que no escribiera, ¿eh? Sin embargo, publicó poco, tan solo 10 títulos entre los 5 años que van de 1908 a 1913. El pueblo le retrae y, muy preocupado por la situación económica de la familia, se volvió a Madrid. Llega a Madrid y reverdece amistades, en particular la de los doctores Sandoval y Achúcarro. Y será durante esa estancia en Madrid cuando conoce a Zenobia en la residencia de estudiantes. Forja amistad con ella y finalmente se enamora. Hay que descartar en la biografía de Juan Ramón la idea de que conoció a Zenobia en la Rábida, en la caseta del guarda, porque el padre de Zenobia era ingeniero y estaba allí. No, la conoce en la residencia de estudiantes, donde era conocida como la Inglesita, y allí se enamora de ella. Enamorado escribe en 1915, Estío. La mejor se manifiesta el propio poeta, que declara: se trata de una especie de diario lírico que tiene más sangre y más ceniza que ninguna otra. Será cuando en la vida de Juan Ramón aparezca un fabuloso personaje, Ramón Gómez de la Serna, con quien había mantenido un copioso epistolario. El amor alcanzado e influyó de tal manera tan intensa que borró los miedos anteriores. Zenobia, por consiguiente, fue decisiva y gracias a ella Juan Ramón encontró la salida del laberinto, y hasta que estalla la guerra civil su vida fue tranquila, aunque siguió padeciendo diversos achaques. Fíjense bien, Zenobia, para mí al menos, fue decisiva en la forja de la obra literaria de Juan Ramón. La fundación se llama Zenobia y Juan Ramón, pero no por la deferencia de poner por delante a la señora, sino porque la señora fue indiscutible e indubitablemente el soporte que llevó a Juan Ramón a la perfección poética. La boda, ahí tienen ustedes la foto, se celebra el 2 de marzo de 1916 y le trajo la felicidad hasta el punto que mes y medio después escribía el diario de un poeta recién casado y dice: saliste entonces de tu muerte seca y yerta, como la chispa ardiente de la piedra yerta. Él mismo reconoce que la chispa que le dio ánimo, insufló calor e inspiración a su vida es Zenobia. Es la época en la que decide utilizar una ortografía diferente a la académica. Creo que debo aclarar que los psicólogos opinan que en la ortografía se ponen de manifiesto síntomas tanto de narcisismo como de distinción y aislamiento. En los libros que siguen al diario de un poeta recién casado se completa el proceso de vencer a la muerte, a la que sustituyó por el anhelo de eternizarse a través de su poesía. Llegado este momento, conviene aclarar que las sensaciones patógenas de Juan Ramón habían evolucionado pero sin curarse. Pasó por la consulta de muchos médicos madrileños aquejados por dolencias de difícil diagnóstico. Don Gregorio Marañón, el padre, de la medicina española científica, en 1916 le diagnosticó un proceso gotoso que al poeta le vino bien, porque le añadía una enfermedad más a su repertorio de enfermedades. Les diré dos cosas.
Una, que encontré en la fundación cuando estaba preparando la iniciación de la bibliografía para el libro que quiero publicar sobre esto, una caja en la que estaban un montón de prospectos y de cajas de medicinas antiguas, y empecé a hacer un inventario, y la verdad es que tenía un inventario francamente amplio. O sea, allí había para curar o para no curar, ¿eh? Montones y montones de enfermedades, y debo decir que esta situación que le convenía propició que escribiera El Gotoso, en el que don Teófilo Hernando, voy a decir algo de mi familia, perdónenme. La viuda de don Gregorio Marañón eligió a mi padre como médico privado y se vino a vivir a Mazagún, con lo que había en Madrid, ¿no? Y don Teófilo Hernando, que detrás de Marañón es probablemente el que desarrolla ya esa medicina científica, fue íntimo amigo de mi padre, hasta el punto que un hermano mío se tomó su única copa de coñac en su vida porque don Teófilo se la sirvió en su casa y no se atrevió a decirle que no. Bueno, pues don Teófilo le diagnostica lo mismo que Marañón, un reuma gotoso. Y entonces le aparece una colitis que le impide tomar la medicación prescrita para la gota, por lo que se queja de no poder trabajar normalmente. Acuérdense de que le apareció una colitis, porque esto tiene su importancia. Los doctores Calandre, Carrasco y Hernando piensan, después de un estudio radioscópico, que pudiera tener una anomalía aórtica aunque no se detectaba en el electrocardiograma, que era normal. Por lo tanto, el poeta ya la conclusión de ser un enfermo no diagnosticado, preocupándole que los médicos no se pongan de acuerdo con sus males. Para Luque son alteraciones metabólicas. Carrasco lo achaca a un exceso natural de insulina. Gutiérrez Arrese, que padecía un colon permeable a las toxinas, y Calandre creía que la causa antes de todo era una neurastenia. Bueno, cuando el doctor Gutiérrez Arrese dice que tenía un colon que era permeable a las toxinas, tengo que decirles algo que está en proceso de investigación por mi parte, que es que esa colitis era debida y el primer paso de una enfermedad intestinal hemorrágica. No les puedo decir en este momento si se trata de un Crohn o de una colitis ulcerosa, pero lo que sí es cierto es que le producía pérdidas de sangre, a veces encubiertas, en heces que eran negras y otras a lo mejor más manifiestas, pero que justifican muchas de las depresiones tratadas como depresión, y lo que tenía era una anemia aguda. Eso es un dato que tengo que terminar de contrastar, pero que estamos en el camino de ello. Hay una prueba evidente de que yo creo que puedo empezar a tener razón. Y es que cuando en Puerto Rico le ponen una transfusión, se puso buenísimo. Y eso ya es una pista. Tengo que decirles a ustedes que mi devoción juanramoniana me viene de familia y la comparto con todos mis hermanos, pero hay un hermano mío que es tan buen juanramoniano o más que yo, y que tiene el premio de la Junta de Andalucía en el área audiovisual en el tema cultura, por un documental que hizo de Juan Ramón Conmover y que acaba de entrar porque no ha podido venir antes que mi hermano José Francisco. Gracias, ¿eh? Es que nosotros no nos invitamos a los hermanos, el que quiere, el que no quiere, pues no es obligatorio, ¿no? Bueno, en el verano de 1926, estando en Galicia, adivinó que iba a intoxicarse con la comida. Lo adivinó. O sea, no crean que estoy diciendo la palabra adivinó por decirla, sino que dijo, yo me intoxico con esto, porque no había comido un percebe en su vida. Claro, gamba blanca sí, pero percebe no. Y dijo y le apareció la colitis nuevamente, probablemente inducido de una forma psíquica, y le duró 3 meses la colitis, y se repetía durante todos los veranos luego sucesivamente. Los psiquiatras ahí acertaron y le diagnosticaron una neurosis de angustia que justificaba la colitis. Y el proceso no se amortiguó hasta 1936, cuando aceptó la muerte como la culminación de su vivir.
Cuando estalla la Guerra Civil, Juan Ramón contaba 54 años, se exilió y el exilio le reavivó la neurosis. En 1940 sufre un intenso episodio depresivo que lo llevó al hospital, siendo dado de alta en enero del 41. O sea, fíjense, que ingresó en el 40 y le dieron de alta en el 41, o sea que no era un enfermo fácil de tratar. Ahí tienen a Juan Ramón en el patio del Sanatorio del Rosario. Juan Ramón antes del exilio, inmediatamente antes del exilio, con 54 años. Y este ya es un Juan Ramón un poquito más mayor, que estaba interesado en leer, cosa tan curiosa, ¿verdad? Un español aficionado a leer. Bien. En el 46 siente una especie de estado de ánimo sublimado que llama embriaguez rapsódica y escribe para mí su mejor segundo libro poético, que son 2 libros, Tiempo y Espacio. Vuelve al ataque depresivo en el 46, fíjense ustedes que esto es una constante repetitiva, o sea que la relación de Juan Ramón con los médicos era de una intimidad absoluta. Y lo hospitaliza en el Tacoma Park Hospital durante 8 meses. Los médicos no entendían la naturaleza de su dolencia y el poeta agravaba todavía más la situación porque no quería relacionarse con ellos si no era en español. En inglés no habla. Ya está. Claro, eso dificultaba, como pueden entender, mucho la relación paciente-médico y mejoró lo necesario para que le dieran de alta en el 47. Fíjense que desde que se exilió llevamos ya 3 ingresos de la larga y prolongada estancia hospitalaria. En el año 48 lo invitan a Buenos Aires para dar unas conferencias. Alcanzó un éxito tan apoteósico que había colas en las calles para poder entrar a escuchar las conferencias que daba en teatro. Y va más gente que a esta, o sea, seguro. ¿En Argentina ha dicho o en Chile? En Argentina, en Buenos Aires. Porque estaba nuevamente en fase de embriaguez rapsódica. Dio después, a tenor de ese éxito, una conferencia en Montevideo y se embarcó camino de Nueva York. Y en ese trayecto escribió el, para mí, libro fundamental poético de Juan Ramón, que se llama nada más y nada menos que Animal de Fondo. Hay una frase que a mí me impresionó mucho la primera vez que lo leí yo en ese libro poético, que decía que descreído, sin embargo, anhelo al Dios deseado y deseante. O sea, que en el fondo era un creyente. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, sigue con episodios depresivos y que culminan con una nueva hospitalización en el año 49, pero no volvió a recuperarse, esto fue en enero hasta junio, y volvió a recaer en diciembre cuando le llegó la noticia del fallecimiento de su hermana Victoria. Un psiquiatra español, el doctor Luis Ortega, del Johns Hopkins Hospital de Baltimore, aconsejó a Zenobia como única terapéutica oportuna que llevara a Juan Ramón a un lugar donde se hablara español. Siguieron el consejo y se trasladan a Puerto Rico, donde Juan Ramón pasa unos días en el hospital presbiteriano, donde cardiólogos y neurólogos coinciden en atribuir sus males a un proceso nervioso. Al no ser admitido en el hospital español, que es donde se hablaba español, en el presbiteriano no, el matrimonio decide abandonar decepcionado Puerto Rico. Poco después le ofrecen la oportunidad de volver a Puerto Rico de la mano del doctor García Madrid, que le dice además que puede vivir con él. Y en el 50 se siente muy enfermo y corta inesperadamente todas las colaboraciones que mantenía. Este es el doctor García Madrid, con su esposo y Juan Ramón, que mantenía con revistas literarias de España y de América. Se le acentúan los miedos y el deseo a la muerte, recordando con frecuencia el blanco cementerio de su mover imposible. Coincidiendo con la invitación del doctor García Madrid, la Universidad de Río Piedras invita a Juan Ramón a dar unas conferencias y Zenobia lo convence de las ventajas de volver
a la isla de la simpatía, como ella le llamaba a Puerto Rico. En el 51 comienza otra vez con cuadros depresivos. Estuvo hospitalizado en el Leland Memorial, pasando posteriormente al pabellón psiquiátrico del George Washington Hospital, y en marzo finalmente el matrimonio vuelve a Puerto Rico. Yo estoy convencido como médico de que muchos de los cuadros depresivos de Juan Ramón eran más bien cuadros de ansiedad, más que de depresión. Y esto me lo confirma parte de lo que encontré en aquella caja con los prospectos y los envases, y también la forma en que manifiesta la neurosis. Es más una neurosis de ansiedad que de depresivo, porque si no, no se entiende que siga escribiendo. Cuando uno está deprimido, está deprimido. Sin embargo, él, con su ansiedad por eternizarse en su poesía, y como seguía temiendo que la muerte se le presentara repentinamente, escribía en esos periodos también. Así que yo creo que se trataba más de un ansioso que de un depresivo, aunque no niego que hubiera depresiones en sus momentos. Bien, el matrimonio vuelve a Puerto Rico y Juan Ramón mejora, pero a Zenobia ya se le había diagnosticado un cáncer de ovario y se le reprodujo estando en Puerto Rico en esta fecha. En el 52 se trasladan a vivir al pabellón de la dirección del Centro Nosocomial, porque el doctor García Madrid había sido nombrado director del centro. Estos son Juan Ramón y Zenobia a la llegada a Puerto Rico en el 51. Un año más tarde abandonaron dicho pabellón de dirección porque el doctor García Madrid, que había sido un soltero empedernido, decidió casarse y se fue a los Estados Unidos. Buscaron una vivienda cercana ¿a quién? Pues a un médico. Y la encuentra en el piso bajo de una casa en cuyo primer piso vivía el doctor Valle, director del Hospital Municipal de Río Piedras. Pronuncia 2 conferencias, una en el Teatro de la Universidad y otra en la Facultad de Medicina. Esos son los encargos hechos por la Facultad de Medicina y por el director del Teatro Universitario. Comienza a dar clases de literatura en la universidad y ya todos los ojos van confluyendo en el poeta español, que se va quedando cada vez más en espíritu al irse vaciando humanamente sobre su obra trascendente. O sea, dejó de ser Juan Ramón Jiménez Mantecón para convertirse en el poeta Juan Ramón Jiménez. La universidad le ofrece un aula para que instalen allí Juan Ramón y Zenobia sus libros y recuerdos. Y es Zenobia la que se encarga de la tarea, a pesar de sentirse tan enferma como de un cáncer de aquella época metastático de ovario. Zenobia piensa en regresar a España para dejar a su muerte a Juan Ramón con su familia. Consuela a Juan Ramón, que sigue con sus crisis nerviosas, más agudas ahora al adivinar tras la sonrisa inalterable de sus pasos el inevitable desenlace. Fíjense bien, sigue con sus crisis nerviosas, ya no se habla de depresión. Ya no se le etiqueta de depresión, pero yo creo que le da miedo a la gente ponerle la etiqueta de ansioso. Tenía una inquietud, una ansiedad por el estado de Zenobia. Hasta el punto de que, como en aquella época estuvo también un poco de tiempo ingresado, le dijeron que Zenobia estaba muy enferma, tal y cual, y contestó: el enfermo soy yo. Y eso se ha malinterpretado, en mi opinión. Y se malinterpreta porque cuántas veces oye uno a una persona decir: mi madre está enferma, me hubiera gustado que me pasara a mí. Lo que él quería decir es que prefería estar enfermo él a que lo estuviera Zenobia, no que no le importara la enfermedad de Zenobia. Con lo cual, desde esas perspectivas, a Juan Ramón se le ha achacado muchas veces su indiferencia hacia Zenobia y pues no es cierto, no es cierto. Yo creo que el enfermo soy yo se corresponde con su estado de ansiedad. Que me ponga yo más enfermo de lo que estoy, pero ella que se ponga bien, porque además es que la necesitaba perentoria y urgentemente para prácticamente todo. Tengan en cuenta que Zenobia es de las primeras mujeres que saca un carnet de conducir, es de las primeras mujeres que empieza a trabajar fuera de casa en la España de los años 20, y naturalmente no se trataba de una mujer al uso de aquella época de su casa y su trabajo, sino una mujer emprendedora
que traducía libros, que le ayudaba en su obra poética, o sea, era un pilar fundamental, y él lo que no quería era que se le cayera el andamio. O sea que hay que desterrar la idea esa, creo yo, de que Juan Ramón era un hombre que le importaba a Zenobia muy poco, ¿eh? Ella quiere traerse a Juan Ramón a España porque, sabiendo que su compañía es vital para el poeta, busca en Estados Unidos un médico que pueda resolver los problemas que ella tiene para alargarle la vida, no para evitar morirse. Y le escribe a Francisco Hernández Pinzón, el sobrino: no me importa morir por mí misma, pero Juan Ramón me necesita. A ti te lo digo antes que a nadie, la situación de tío Juan es lo que me destroza. Sería en el 54 cuando, por exceso de trabajo y la enfermedad de Zenobia, se hunde en una depresión de la que ya nunca se recuperaría totalmente. El doctor Valle presionaba a Juan Ramón para que se distrajera, y la terapia de no hacerle demasiado caso parecía dar algún resultado. Ahí lo tienen ustedes, acompañando a Juan Ramón, el psiquiatra español Miguel Prado, que estaba exiliado en Canadá, pero que visitó al matrimonio animando mucho a ambos, pero a principios del 56 vuelve a agravarse el estado de Zenobia, y el 25 de octubre el secretario de la Academia de la Literatura del Premio Nobel comunica que al hombre cansado de su nombre le ha sido concedido tan importante galardón cultural. Su nombre a partir de entonces figuraría con grandes titulares en periódicos y revistas de todo el mundo. Ese es el rector de la universidad cuando le comunica a Juan Ramón que le han dado el premio Nobel. El rector de la universidad, el doctor Jaime Benítez. Recibe la noticia Juan Ramón junto al lecho de Zenobia, y el rector puertorriqueño escribe: nos abrazamos. Zenobia hizo un esfuerzo y lo comprendió. Sus ojos brillaron por un momento y luego comenzó a llorar. El hada buena de la poesía española fallecía a las 4 de la tarde del 28 de octubre de 1956, es decir, 3 días después de serle otorgado el Nobel de Literatura a Juan Ramón. Tuvo casta, que decimos los andaluces, hasta para aguantar sin morirse hasta que le concedieron el Nobel. A partir de ese momento todo en la vida del poeta es dolor y afán de morir. En los 19 meses que sobrevivió a Zenobia no recobró la lucidez completamente, y durante ese periodo de tiempo solo recibía las visitas de los médicos, especialmente del doctor Valle, viviendo ajeno a casi todo y encerrado en esa actitud, con lo cual su salud se fue deteriorando a pesar de los desvelos de su enfermera Emilia Guzmán. Pero Juan Ramón era un enamorado de los niños. Ahí lo tienen, recibiendo niños en el jardín del Hospital del Rosario, y ahí en Puerto Rico, cuando los niños de una escuela les regalaron un platero, hecho y confeccionado artesanalmente por ellos. Digo que estaba ajeno a todo. Fíjense, el conde de Barcelona, dinásticamente Juan III, está escribiendo en un libro de firma su visita a Juan Ramón, y Juan Ramón lo ignora. Probablemente no por falta de cortesía, sino porque le daba igual y ya había dimitido. No tenía relaciones nada más que con los médicos. Yo creo que si en esa época Juan Ramón hubiera sido probablemente holandés y alguien hubiera dicho este hombre se está muriendo, le habrían practicado la eutanasia, porque esos 19 meses fueron realmente dramáticos por su ausencia del mundo real. Lo ingresan nuevamente en agosto en el hospital Atoteja, porque interesaba, según el doctor Valle, sacarlo de la casa donde vivía, que estaba lleno de recuerdos de Zenobia, lo cual le producía nostalgia, claro. Poco menos que a la fuerza, el rector Jaime Benítez, el doctor Fernández Miranda y la enfermera Emilia Guzmán logran llevarlo al hospital, donde el doctor Fernández Marina
se hace cargo de su tratamiento y le impone una disciplina implacable, luz, aire y hasta cuando fue necesario se le alimentó artificialmente y se le transfundió sangre. Ese es el doctor Valle, esa es María Emilia Guzmán, la de blanco del medio. En febrero del 58 se fracturó la cadera derecha que lo lleva a la postración a pesar de haber sido intervenido, apareciéndole el 26 de mayo una bronconeumonía a causa de la cual fue hospitado en la clínica Mimilla, un edificio blanco muy puertorriqueño que curiosamente estaba puesto bajo la advocación de la Virgen del Rocío. Ese es Juan Ramón, ya ingresado en la clínica Mimilla con el doctor Valle y la enfermera que lo acompañaban. En esa clínica, en la clínica Mimilla, acompañado por su sobrino Francisco Hernández Pinzón, el padre Cabrera, párroco de la iglesia de San Jorge, el cónsul de España, el rector de la universidad y los doctores Hoyos y Valle, Juan Ramón falleció en la madrugada del día 29 de mayo de 1958, entregándose definitivamente a la que llamó esa madre nuestra tan antigua, a la que había cantado y temido toda su vida. Su última palabra fue la de madre, inmensa y definitiva, y tras pronunciarla falleció a los 76 años el para mí mejor poeta español del siglo XX y probablemente también del siglo XXI. Muchas gracias. ¿Alguien de la sala que...? ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? Si me lo sé, se lo digo. Dime. Hay un libro que era agregado cultural de la embajada chilena en España en los años 30 hasta 36 prácticamente, llamaba Carlos Alberto Monlalí. Y organizaba reuniones, era muy amigo de Federico García Lorca, y allí en varias ocasiones Federico leyó un poema suyo o obras de teatro. Invitaban a Juan Ramón en muchas ocasiones, pero Juan Ramón no le gustaba aquellas reuniones porque en una de ellas un día lo invitaron a pasar al dormitorio del chileno y estaban acostados Federico García Lorca y Carlos Alberto. Y aquello no le gustó y no volvió a ir a esas reuniones, lo cual le creó una cierta enemistad con el resto de poetas de aquella época. Y cuando Juan Ramón se marcha al exilio, los poetas intentan congraciarse con él y le llevan un ramo de flores a Zenobia, a la estación del norte. Y cuando le van a entregar el ramo de flores a Zenobia, Juan Ramón lo cogió y dijo: las flores son para el muerto. Pudo intervenir o pudo de alguna manera influir en sus estados depresivos, nerviosos, de ansiedad, esta mala relación con los poetas españoles. Bueno, tuvo mala relación con poetas españoles y con gente de la cultura, ¿no? Con Américo Castro tuvo una polémica también. O sea, Juan Ramón yo creo que no buscaba la enemistad, sino que practicaba la enemistad cuando se le planteaba a él la enemistad. O sea, cuando tú decías algo de Juan Ramón peyorativamente, Juan Ramón, en vez de esconderse, daba la cara. Y la daba a su manera, claro, obviamente. No se trataba de que fuera a tener un combate de boxeo, sino que simplemente tenía un debate dialéctico o simplemente los ignoraba. Yo creo que la intelectualidad española de aquella época, muy, digamos, colegiada en torno a la institución libre de enseñanza, donde había gente tan heterogénea como García Lorca, Dalí, el propio Juan Ramón, naturalmente eran genios creadores todos y todos tenían una rivalidad, y esa rivalidad se manifestaba en estos empecinamientos. Yo creo que a él, más que depresivo, ansioso, puede que lo pusieran en esas historias. ¿En qué lengua me lo va a decir? Porque habla 7 idiomas. Habla 7 idiomas. Es por el micro. Quien quiera preguntar, por favor, se sienta aquí y hace la pregunta, principalmente porque se pueda grabar. Sí, me confirmas lo que es bien sabido, que Zenobia fue fundamental para Juan Ramón. Eso es evidente, pero mi pregunta es al contrario. Si Juan Ramón posiblemente fue un freno
para la personalidad magnífica que tenía Zenobia. Y Juan Ramón, o sea, ella dedicó su vida a Juan Ramón, pero eso perjudicó, que eso es lo que quería saber tu opinión, perjudicó su propia expansión y su propia personalidad y su propia facultad de haberse desarrollado como persona literaria y en todos los aspectos. Juan Ramón fue un freno, para mí, no sé, y eso quería saber tu opinión. Yo personalmente creo que sí, que eso fue un freno, pero fue una cosa de elección deliberada por parte de Zenobia. Zenobia sabía que estaba al lado del sol y no quería irse a la cara oculta de la luna, ¿eh? Entonces, la cercanía con Juan Ramón a ella la sublimaba lo suficiente y la satisfacía lo suficiente desde un punto de vista intelectual y cultural, que no necesitó más. O sea, fue una autoamputación por admiración, ¿eh? Pero evidentemente Zenobia era una mujer de una capacidad intelectual tremenda que podía haber destacado mucho más por sí misma, pero si Zenobia no se ocupa del aula de Puerto Rico, no estaría ahora ese aula de Puerto Rico. Si Zenobia no hubiera recogido manuscritos con tachones, con correcciones, eso no lo tendríamos hoy. O sea que Zenobia hay que darle una parte importante no solo del Nobel, sino de la obra poética ingente de Juan Ramón. Pertenece al espíritu, a la determinación y a la intensidad que Zenobia dedicó a la vida del poeta. Gracias. Por lo que tengo entendido, Eduardo, Sí. cuando estuvimos en la Universidad del Río Piedras, le tienen 4 salas nada menos Sí. dedicadas a tal, y Juan Ramón allí pues prácticamente es el no va más en literatura, es un ser divino y tal. El hecho de que se fijaran en Puerto Rico tiene que ver algo con que la familia de Zenobia era de origen de Puerto Rico. Sí. Naturalmente, o sea, ellos vienen primero a Estados Unidos porque tenían que exiliarse de España y la familia de Zenobia Camprubí y Aymar, tenía una residencia en Estados Unidos. Residencia me refiero no a mansión, sino a su estado residencial. Y luego, pues, ella llamaba a Puerto Rico por su estancia en Puerto Rico, cuando todavía no se había venido a España definitivamente, el ingeniero Camprubí, pues, la isla de la simpatía. O sea, le tenía un verdadero afecto a la isla de Puerto Rico y a sus habitantes. Entonces, yo creo que eso fue también determinante, porque Juan Ramón, ya lo he dicho, aborrecía hablar en inglés, él quería hablar en español y no había más que hablar. Entonces, en una época determinada de su vida, cuando ya estaba en Estados Unidos, fue cuando decidió escribir alhamiadamente, ¿no?, con caracteres casi árabes, y a escribir con ortografía según pronunciación y no según ortografía ni gramática. Entonces ponía reloj con O acentuada y sin la J final, por ejemplo, pero con una letra que era muy asimilable a los caracteres arábigos. Y yo creo que la razón de irse a Puerto Rico fue que cuando le dijeron váyase a un sitio que hable en español, pues fíjate lo que podía haber elegido, pero eligió Puerto Rico por la relación con la familia de Zenobia y Zenobia. Eduardo, no te voy a hacer ninguna pregunta, simplemente algunas 2 anotaciones que confirman lo que tú has dicho. En primer lugar, que Juan Ramón era el dios de la generación del 27 en un primer momento, pero llega una época en que ha llegado a Madrid Pablo Neruda y crea una revista poética titulada Caballo Verde para la Poesía. A partir de ahí, los jóvenes miembros del 27 empiezan a girar alrededor de Pablo Neruda y alrededor de esta poesía de tendencia social, yo no digo política, pero sí social, y es cuando ya una serie de miembros empiezan a girar en torno a la poesía, y esto enfadó muchísimo a Juan Ramón. Eso por una parte, es uno de los enemigos. Ahora te diré una cosa de eso. Y en segundo lugar, efectivamente, en ese en ese miedo a la muerte repentina, que no a otra, a la muerte repentina, cuando Juan Ramón
llega desde Francia a Madrid, a la Cuesta del Rosario, al Sanatorio del Rosario. Cuenta Rafael Alberti en sus memorias de la Arboleda Perdida que un día fueron a verlo al sanatorio, fueron a verlo pues los jóvenes Antonio Machado, Manuel Machado, Vallespesa, y entonces Vallespesa, que era el más humorista y el más juerguista, pues intentaban animar a Juan Ramón para decirle que se animara, vente con nosotros a una verbena, hombre, y te coges una pelandusca y bailas en la verbena. Y en ese momento él, muy serio y muy formal, le dice, ¿y si en ese momento que estoy bailando en la plaza me caigo de repente y me muero? Eso es una de las situaciones reales, ¿no? que él tenía. La llegada de Neftalí, que era su verdadero nombre, a Madrid, y su apodo Juan Neruda, que viene de adoptar el nombre de Jan Neruda, el poeta checo que se dedicó a la poesía popular de la gente menos afortunada, crea una división en la generación del 27 inevitablemente. Los que procedían del modernismo, algunos, como Vallespesa, consiguen compatibilizar su vida con esta nueva generación, pero otros no, y se crea una división y una enemistad poética y cultural importante. Casi nadie ha estudiado esa fractura del 27, en que estaban los nerudianos y los modernistas, ¿no? O sea, Rubén Darío y Neruda. Así que yo creo que Juan Ramón, efectivamente, él elige más el modernismo que los nerudianos, y luego evoluciona pues, desde su propia perfección poética y supera ampliamente cualquiera de las dos etapas. Y lo que cuentas de la verbena es tan cierto que en una ocasión contestó, no voy a esa fiesta porque creo que me voy a morir allí. O sea, y lo mismo que adivinó que se iba a intoxicar en Galicia, pues digo, pues si hacerte lo de Galicia, no vaya a ser que hacerte con esto ahora, ¿sabes? Muy bien, muchas una gracias. de las fiestas fiestas, eran veladas en casas de familias de Madrid preocupadas que invitaban a gente culturalmente importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fue? Es que No, déjalo, dímelo. Que a él le dieron el Nobel, pero no pudo ir a recogerlo, ¿no? Y entonces, ¿quién lo representó? Eso... El cónsul de España, el embajador de España. Pero vamos, ahora este año no lo va a recoger un cantante al que le han dado un Nobel, con lo cual ha venido abajo el Nobel. Hombre, por supuesto. Que eso ya es una degradación tremenda. Bueno. Bien, pues llegado a este momento, nada más que me vaya a reconocer y decirte, Eduardo, que al igual que la difusión de la imprenta originó que le doliera la cabeza a Carlos V, porque el Lutero se pudo publicar y se pudo divulgar por toda Europa, pues lo mismo pasó con la radio, y en nuestra guerra civil se tomó Sevilla a través de la radio. Y por último, la televisión es el que ha originado el fenómeno de que las elecciones de un país se determina su resultado por los minutos de televisión, ¿no? Entonces, nosotros en la Fundación pues, nos resulta profundamente grato el haberte tenido aquí, poder escuchar por dónde van tus investigaciones, que yo creo que tú sabes más de lo que has dicho, pero que quizá te lo reservas un poco porque lo quieres contrastar, porque no te gusta, evidentemente. Bueno, los derechos de autor son los derechos de autor. Pero eso me hace de que no solo disfrutemos de que podamos tener tu conferencia grabada, que es el objetivo de hoy, sino de invitarte a que, por favor, termines tu libro y podamos publicarlo. Con esa invitación nos despedimos, muy agradecido a tu persona y a todos los que estáis aquí en la sala. Gracias a todos, ¿eh?